Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de selección de llaves térmicas para un tablero de distribución. El propósito de este tema es conocer fórmulas y procedimientos para calcular la corriente eléctrica que circula por cada circuito eléctrico de una vivienda, a fin de elegir una adecuada llave térmica. Tenemos dos tipos de llaves térmicas, monofásicas y trifásicas, ¿no? Esto dependerá mucho de la tensión de trabajo que vamos a tener. Puede ser una tensión monofásica, una tensión trifásica. En la gran mayoría utilizamos tensiones monofásicas, así que solo vamos a utilizar llaves termomagnéticas monofásicas. En caso de las llaves trifásicas, son más para zonas industriales, ¿no? Donde consumamos mayor potencia y necesitemos balancear cargas, sobre todo cuando hay motores trifásicos. Los valores comerciales de las llaves térmicas son conocidos, ¿no? Todas las llaves de marca o de contrabando tienen los mismos valores: de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80, hasta 100 amperios, ¿no? Cada llave impresa lleva el valor en un extremo de la llave térmica, ¿no? Por ejemplo, van ustedes a encontrar en una llave térmica la letra C con el valor de la corriente. Tenemos C63, C32, C25, ¿no? Así hasta C6, ¿no? Así nosotros vamos a poder reconocer hasta cuánto de corriente nos puede conducir, nos puede permitir que pase esta llave térmica. Funcionamiento en caso de cortocircuitos. ¿Cómo funciona una llave térmica en caso de un cortocircuito? Primero, un cortocircuito va a ser la unión de las dos líneas, línea 1 y línea 2, ¿ya? Cuando se produce un cortocircuito, la intensidad de la corriente aumenta y al ser tan grande activa el accionamiento magnético del interruptor. Sabemos que el termomagnético tiene una bobina, ¿no? Una bobina de disparo magnético. Entonces, esta bobina se va a energizar bastante, va a formar un campo magnético y la misma fuerza del campo magnético va a desconectar al interruptor. El accionamiento magnético básicamente es un electroimán que activa el dispositivo de disparo. La protección contra un cortocircuito es casi instantánea, dice, ¿no? O sea, ni lo vamos a sentir. Se van a chocar los dos cables y lo va a desconectar todo. En caso que esté en buen estado la llave térmica. Porque yo he visto que hay llaves térmicas que están en mal estado y no desconectan nada, ¿no? Entonces hasta se puede producir un incendio. El funcionamiento en caso de sobrecargas. Nos dice que la sobrecarga se produce generalmente cuando entran en funcionamiento varios artefactos al mismo tiempo: refrigerador, plancha, lavadora, termoeléctrica, máquinas de motores de un taller, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque de repente han hecho mal el cálculo del cable conductor, ¿no? Mayormente es por eso, entonces no han sacado, o ha ido creciendo o comprando más cosas el propietario de una vivienda y como su instalación era antigua, ahora hay una sobrecarga, ¿no? También lo más común es cuando nuestro cable conductor simplemente está siendo ahora instalada por Electrosureste desde el medidor hasta el tablero de distribución con cable número 12. Pero si nosotros somos una familia extensa, vamos a necesitar 2 baños y por lo tanto vamos a necesitar 2 duchas eléctricas. Al funcionamiento de las 2 duchas eléctricas va a haber una sobrecarga. Entonces se va a estar, la llave termomagnética va a estar que la apaga cada rato, ¿no? Va a estar apagando cada rato. Entonces nosotros como técnicos debemos saber preguntar al propietario qué es lo que mayormente va a utilizar.
Entonces, sumado a estas potencias o estas corrientes, vamos a poder nosotros determinar la cantidad o el cable con un calibre adecuado para poder realizar la instalación eléctrica. Sobre todo, la instalación del medidor, ¿no? Del medidor de la energía eléctrica hasta el tablero general, que debe ser del calibre 10, ¿no? Es lo que yo recomiendo personalmente. Y ya en el tablero de distribución, yo ya voy a ver el circuito de tomacorrientes, que va a ser cable número 12, y el circuito de alumbrado, que va a ser cable número 14, independientemente cada uno. Ahora, yo no puedo acoplar al circuito de tomacorrientes una ducha eléctrica, porque lo va a recalentar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar otro circuito independiente desde el tablero general hasta la ducha eléctrica. Protección automática de las llaves térmicas, ¿no? Las llaves normalmente son termomagnéticos, ¿no? Térmicas y magnéticas. La protección térmica está compuesta de un bimetal, ¿no? Es decir, dos metales aliados de diferentes coeficientes de dilatación, unidos en toda su extensión, ¿ya? Entonces, al elevarse la temperatura de este elemento por intermedio de la corriente eléctrica, o sea, al pasar mayor corriente eléctrica, este bimetal va a empezar a calentar, ya notablemente. Va a empezar a calentar y va a hacer que este bimetal pierda su forma, ¿no? Lo que está bien rectito, el bimetal por el calentamiento va a perder su forma y va a hacer que se active el sistema de disparo de desconexión, o sea, va a desconectar el circuito eléctrico. Protección magnética se fundamenta en la atracción que ejerce una bobina sobre un núcleo, dice, ¿no? O sea, dentro de la misma llave térmica hay una bobina, ¿ya? Una bobina de hierro. En el caso de los interruptores, dicha fuerza se aplica directa o indirectamente a la temperatura de la llave. Se puede trabajar junto con la térmica o también no es cierto? No es necesario que ambos hagan que se accione este sistema de corte, ¿no? En el esquema básico de funcionamiento que muestra la figura, se observa que si la corriente supera el valor que pueda conducir la llave, la fuerza magnética sobre el núcleo es suficiente para atraer y abrir el circuito. O sea, si nosotros tenemos una llave de 20 amperios, ¿ya? Pero por esa llave va a pasar una corriente de 32 amperios, ¿qué va a hacer? Esa bobina magnética va a desconectar el circuito, ¿no? Porque está pasando mayor corriente. ¿Qué quiere decir? Que esta bobina está hecha para que pase una determinada corriente, no puede pasar más de lo establecido, ¿no? Entonces va a pasar más corriente y va a desactivar el circuito. La conexión es manual, pero la apertura puede ser manual o automática. ¿Qué dice? La conexión, o sea, para que tú lo vuelvas a conectar, vas a tener que subir la palanquita. Pero la apertura, la desconexión puede ser manual, puedes bajar o puede ser automática, ¿no? Cuando haya un cortocircuito o una sobrecarga. El esquema de instalación de un tablero de distribución, ¿ya? En una vivienda familiar, ¿no? Donde solo hay personas, no hay ningún negocio, como mínimo se instalan 3 llaves termomagnéticas. Llaves termomagnéticas estamos hablando, ¿no? Pueden ser de la general de 40, del circuito de tomacorrientes de 25 y el de iluminación de 16, ¿ya? De 16 amperios, lo más básico. O podemos reemplazar la llave general de 40 a 32 amperios. Puede ser en caso que no exista una carga especial, por ejemplo, duchas y hornos eléctricos. Si nosotros vamos a tener una ducha o horno eléctrico, debemos poner una llave de 40 amperios, ¿ya? En caso que haya carga especial, esto se denomina carga especial, y la carga especial tiene que ir con un circuito independiente. Es que quiere decir que a este esquema se le va a agregar una llave más para cargas especiales.
Estos son los valores, ¿no?, más usados o recomendables para una vivienda o domicilio, ¿no?